Tengan ustedes muy buenas noches. Agradecerles el día de hoy por su asistencia y también a la institución por su invitación a este curso llamado Ventilación Mecánica y Manejo de Pseudoanalgesia en Cuidados Críticos. Quien les habla es la magíster Vilma del Rosario Moquillaza Calderón, licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos neonatales, magíster en enfermería con mención en ciencias de la enfermería y actualmente soy enfermera asistencial del servicio de neonatología del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nazca. Bien, para esto vamos a empezar hablando acerca de lo que es la pseudoanalgesia en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la pseudoanalgesia es un estado en donde hay un trance cataléctico en el que nuestro paciente se encuentra en analgesia profunda y agnesia, pero sin alteración de la función ventilatoria ni tampoco alteración de la función cardiovascular. Entonces, la pseudoanalgesia lo que va a permitir es ayudar al paciente a tolerar el dolor o procedimientos pues dolorosos, mayormente procedimientos invasivos, manteniendo de forma adecuada pues la función cardiorrespiratoria y la capacidad de respuesta a estímulos verbales o a estímulos táctiles. Entonces, la pseudoanalgesia en la UCI es una combinación de la sedación en que tenemos al paciente y el tratamiento analgésico para el dolor, que en este caso es para que el paciente pueda tolerar o calmar, en este caso, el dolor que siente, ¿no? De lo que, a lo que presenta o también a tolerar a procedimientos dolorosos que son mayormente invasivos, como le digo, al que es sometido. Entonces, estas dos combinaciones va a permitir que sea la base para brindar una atención de calidad en los pacientes, pues, ingresados en en la unidad de cuidados intensivos, una unidad en que encontramos pacientes críticos, pacientes con ventilación mecánica que tiene, pues, una larga estadía en esta unidad de cuidados intensivos. Según estadísticas, pues alrededor del 50% de los pacientes que se encuentran hospitalizados en la UCI va a presentar un dolor que no reconoce o un dolor que no pueden controlar, ¿no? Esto más que todo se refiere a un carácter subjetivo o cuando existe presencia o intensidad del dolor, que puede ser muy difícil en este caso de evaluar en pacientes que son, en este caso, críticos, ¿no? Especialmente por lo mismo que el paciente está sedado, no hay posibilidades de comunicarse, es difícil la comunicación con el paciente o con aquellos también que se encuentran con trastornos de la conciencia o bajo intubación orotraqueal, es decir, aquellos que están acoplados completamente a un ventilador mecánico, o sea, están con respiración asistida en este caso. Por eso es difícil evaluar esos pacientes, ¿no? Porque no hay una forma de comunicarse con ellos para que nos puedan expresar las molestias que sienten y partir de ahí la evaluación clínica, ¿no? Porque son pacientes que tienen larga estadía en la unidad de cuidados intensivos.
pacientes que están pues totalmente sedados, no son conscientes. No es difícil evaluar la presencia de dolor si es que existe y la intensidad del dolor que pueda tener el paciente. Es muy difícil evaluar estos dos puntos o estos dos parámetros en un paciente que se encuentra hospitalizado pues en la UCI. Es muy difícil, mayormente estadísticas, como les digo, es el 70% de los casos que es un dolor que no se puede reconocer o no se puede controlar porque el paciente no puede manifestar la intensidad del dolor, no puede decirnos y el medicamento que estamos administrándole pues surge efecto y está controlando, bajando los niveles de dolor. ¿Cuál es la importancia de la sedoanalgesia en la unidad de cuidados intensivos? Bueno, vemos acá que una adecuada sedoanalgesia va a permitirnos reducir el estrés, ¿no?, de la estadía prolongada en la UCI, el estrés sometido al paciente a procedimientos dolorosos, procedimientos invasivos. Es fundamental para facilitar los procedimientos que se le realizan a nuestros pacientes, ¿no? Y mejorar así la ventilación, pues, mecánica. Contribuye a una mejor recuperación porque así el paciente va a estar totalmente anestesiado, se podría decir, y podemos realizarle sin ningún problema los procedimientos, podemos administrarle medicamentos, ¿no? Sin estresar a nuestro paciente ni incomodarlo tampoco, ¿no? Y esto incrementa la satisfacción del paciente y menora en algunos casos la estadía del paciente en UCI, mejora su diagnóstico, mejora su estado de salud. Por ello es muy importante el uso de la pseudoanalgesia en la unidad de cuidados intensivos. También tiene objetivos la pseudoanalgesia en la unidad de cuidados intensivos. Alivia el dolor, reduce la ansiedad que presenta el paciente, no preocupado. En algunos pacientes que están conscientes, preocupados en cómo va a ser su enfermedad, cuántos días van a quedarse, los diagnósticos, procedimientos a los cuales van a realizarse. Facilita que nuestro paciente coopere, ¿no? Y minimiza los efectos secundarios que pueda tener eh, también el estar en una pseudoanalgesia. Pero más que todo, el principal es que alivia el dolor, ¿no? Permite aliviar el dolor, los cuadros de estrés, la ansiedad y va a permitir pues trabajar con nuestro paciente de forma tranquila, porque ya vamos a evitar que nuestro paciente esté agitado, no colabore y evitar el extremo de llegarlo a realizar una sujeción mecánica, ¿no? Entonces, al estar sedado, ya nuestro paciente podemos trabajar con ellos de una forma más fácil. ¿Cómo hacemos en este caso la evaluación del dolor en la unidad de cuidados intensivos? En este caso es por escalas. La evaluación del dolor es el primer paso para la pseudoanalgesia, ¿no? ¿En qué nivel de dolor se encuentra nuestro paciente para decidir, no, los medicamentos que podemos utilizar en la pseudoanalgesia? Podemos utilizar la escala visual analógica de EVA, conocida, la escala del comportamiento del dolor o llamado BPS en inglés. Que esta escala del comportamiento del dolor es la que nos va a dar una valoración más precisa del nivel de dolor de la evaluación del dolor, ¿no? Y recordar que el enfoque terapéutico, el tratamiento es individual, ¿no? Cada paciente es distinto y es preciso. No, no es necesario seguir protocolos. En cada paciente es distinto el tratamiento, el enfoque terapéutico que se le dé, de acuerdo a la evolución, al cuadro clínico. También es muy importante saber que con respecto a la escala visual analógica o la escala de EVA, es una herramienta que se usa
y ayuda al personal de salud a lograr identificar la intensidad de ciertas sensaciones y sentimientos como el dolor en nuestro paciente, ¿no? Para el uso de esta escala visual, el dolor es una línea recta en la que un extremo va a significar ausencia del dolor y el otro extremo va a significar el peor dolor que se pueda imaginar. Más que todo, esta escala permite medir la intensidad del dolor con la máxima reproducibilidad entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, ¿no? En cuyo extremo se encuentran las expresiones extremas de un síntoma y se mide con una regla milimetrada, ¿no? Y luego tenemos esta escala que es muy usada, ¿no? Porque da una valoración precisa. Esta es usada en pacientes críticos. El BPS es una escala de valoración usada en pacientes críticos. Fue desarrollada para lograr detectar y medir el dolor en el paciente crítico, basándose en lo que respecta a algunos indicadores, pues, conductuales, como, como cuáles. Por ejemplo, evalúa la expresión facial, los movimientos de los miembros superiores y la ventilación mecánica. En la expresión facial, evalúa si el paciente está relajado, parcialmente tenso, totalmente tenso o hace muecas. En el movimiento de los miembros superiores, si el paciente está relajado, parcialmente flexionado, totalmente flexionado o totalmente contraído. Y en la ventilación mecánica evalúa si tolera movimientos, si está tosiendo, pero tolerando durante la mayor parte del tiempo la ventilación mecánica, lucha contra el ventilador o hay imposibilidad de controlar el ventilador. Entonces, este BPS es la escala que más se utiliza en pacientes críticos porque nos da una valoración pues más exacta de lo que es el nivel del dolor y recordar que esto nos va a permitir como primer paso para lo que es la pseudoanalgesia de nuestro paciente, ¿no? Estas dos escalas son muy importantes para identificar el nivel de dolor, para medir el dolor que tiene nuestro paciente por medio de puntajes, por medio de escalas, para saber qué pseudoanalgesia vamos a utilizar en él. La más utilizada o la que se utiliza en pacientes críticos, recordemos que es la escala BPS, que es en inglés, o la llamada escala del comportamiento del dolor. Y recordar que cada enfoque terapéutico es individual por paciente y preciso. No es necesario aplicar protocolos porque cada paciente es diferente. Esta es la escala visual analógica o de EVA, que es una línea recta, ¿no? En la escala del comportamiento del dolor, bueno, aquí, como ya les mencioné, están los ítems, los puntos, digamos, que evalúa con los diversos puntajes, ¿no? De la expresión facial, ¿no? Evalúa uno, si es relajada, dos, si está parcialmente tenso, tres, si está totalmente tenso, cuatro, si está haciendo muecas. En el movimiento de los miembros superiores, uno, si está relajado, dos, está parcialmente flexionado, tres, totalmente flexionado, cuatro, totalmente contraído. Y la ventilación mecánica, ¿no? Tolera movimientos, uno, si está tosiendo, pero tolera la ventilación durante el mayor tiempo, dos. Lucha contra el ventilador, tres, y hay imposibilidad de controlar el ventilador, cuatro. El BPS es la escala más usada en la unidad de cuidados intensivos. También podemos encontrar la selección de fármacos en la pseudoanalgesia, ¿no? La selección es crítica porque va a ser
de acuerdo a la edad del paciente, el peso y la condición médica de nuestro paciente, es decir, del diagnóstico. El tratamiento es personalizado, basándose en las necesidades de nuestro paciente, en la condición médica de nuestro paciente. Entonces, como el tratamiento es individualizado, de ahí es que se puede decir que parte o es la clave para que la pseudoanalgesia en que se encuentra nuestro paciente, pues pueda funcionar, ¿no? Por eso es muy importante, es clave la elección de qué fármacos vamos a utilizar en, en este tipo de pseudoanalgesia en pacientes pues críticos, pacientes que se encuentran en la UCI adulto. Luego vamos a ver qué selección de fármacos pues existe, ¿no? Por ejemplo, los opioides, muy conocidos, muy usados en las unidades, la morfina, el fentanilo y el remifentanilo. En las benzodiazepinas encontramos el midazolam, en medicamentos sinópticos, el propofol y otros como la ketamina o la dexmedetomidina, ¿no? Pero todos sabemos que los más conocidos son de estos tres primeros grupos, ¿no? Como de opioides, benzodiazepinas y los hipnóticos. Mayormente son los fármacos utilizados para la pseudoanalgesia. ¿Cuál es el protocolo para administrar estos fármacos? Seguir pues las guías clínicas, ¿no? La monitorización del paciente, ¿no? La monitorización continua en nuestro paciente permite ajustar, pues, las dosis, ¿no? Pues puede ser una dosis inicial, ¿no? Eh, y evitar, en este caso, los efectos adversos. Por eso es muy necesario la monitorización de nuestro paciente para ver qué efectos adversos está causando en su organismo, este medicamento administrado, ¿no? E ir ajustando las dosis, ¿no? De acuerdo, si notamos una mejoría o no, ir ajustando las dosis o rotar de medicamento, ¿no? Y maximizar la seguridad de nuestro paciente, ¿no? Para ello tienen que tener, pues, en este caso, como es una estadía prolongada, ya sería un catéter venoso central, ¿no? Maximizar la seguridad del paciente, ¿no? Evaluar el catéter venoso central, ¿no? Si está fijado correctamente, si no hay coágulos. Y la personalización del tratamiento, como les digo, es clave. Recordemos que no todos los pacientes pues son iguales. Cada uno de ellos es distinto, tiene necesidades distintas y bueno, tiene cuadros clínicos pues distintos. El enfoque integral con respecto a la pseudoanalgesia. Un enfoque integral es fundamental, es muy importante la UCI, ¿no? ¿A qué se llama el enfoque integral? ¿No? A la comunicación y coordinación que existe entre el personal multidisciplinario, médicos, enfermeras, farmacéuticos, que en este caso trabajan, ¿no? En conjunto, es esencial y beneficia pues al paciente, ¿no? El médico que indica el medicamento, la enfermera que lo administra y los farmacéuticos pues que dispensan estos pseudoanalgésicos, ¿no? Que son llevados a la UCI para su administración. Por eso el enfoque integral es muy, muy importante. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
Bien, vamos a continuar si no hay ninguna pregunta. Vemos la selección de fármacos que vamos a usar, ¿no? El grupo de opioides encontramos los más conocidos y usados en la UCI, como les digo, es la morfina, el fentanilo, el remifentanilo. En el grupo de las benzodiazepinas encontramos el midazolam, entre los hipnóticos, el propofol y otros que podemos usar también es la ketamina y la desmetomidina, ¿no? Se puede decir que son, en este caso, eh, una clase de drogas que incluyen opioides sintéticos, ¿no? Que son disponibles legalmente con receta, en este caso, médicas. Entonces, los opioides son una clase de medicamentos utilizados para reducir el dolor, ¿no? Incluye también efectos, pues, analgésicos. Las benzodiazepinas también son conocidas como benzos, son aquellas pues que calman o sedan a una persona, elevando el nivel del neurotransmisor inhibitorio llamado GABA en el cerebro. Podemos decir que aparte del midazolam, otra droga o otra benzodiazepina que más se utiliza en las unidades de cuidados intensivos es el diazepam, el alprazolam, el clonazepam. Este tipo de medicamentos, como las benzodiazepinas, nos ayudan a aliviar la ansiedad y el insomnio también, para relajar los músculos y en algunos casos prevenir las crisis, pues, convulsivas, ¿no? Y entre los efectos adversos, porque también existen efectos adversos del medicamento que administramos, encontramos somnolencias, mareos, debilidad y también alguna dependencia física. Recordar que tanto el grupo de los opioides como el grupo de las benzodiazepinas deprimen el sistema nervioso central. Y los hipnóticos son generalmente fármacos para tratar el insomnio y trastornos del sueño. Estos medicamentos, como los hipnóticos, ayudan, o mejor dicho, actúan sobre ciertos receptores en el cerebro para ralentizar la actividad cerebral y así promover el sueño. Eso más que todo ayuda a nuestro paciente que está con ventilador mecánico a acoplarlo completamente, pues, a la máquina. La ketamina también es un anestésico, ¿no? Que tiene propiedades, pues, alucinógenas. En los opioides más conocidos, como la morfina, el fentanilo, el remifentanilo, con respecto a la estancia en la UCI, que sabemos que es prolongada, de acuerdo a la experiencia humana dramática, eh, la, la estadía en la UCI es considerada así. ¿No? Que es la estadía en la UCI es considerada una experiencia humana pues muy dramática, porque el dolor es uno de los principales componentes de esa desagradable vivencia, que no solamente nos pone en el lugar del personal de salud, también en el lugar de ser paciente y de ser familiar. Además, por sí mismo, el dolor impacta en la morbilidad de los pacientes. Por eso, eh, vemos, ¿no?
médico, personal de salud, la estadía en UCI es una experiencia pues muy dramática. Lidiamos con el dolor, con distintas historias de vida de nuestros pacientes. Los opioides es un alto potente analgésico, ¿no? Los opioides que se administran pues vía endovenosa, ¿no? Siendo un medicamento o un analgésico de primera línea en la mayoría de pacientes internados. Tiene también, como cualquier medicamento, efectos secundarios, efectos tóxicos, los cuales son frecuentes y potencialmente riesgosos. ¿Cuáles son los efectos de los opioides? Pues la sedación, estado de euforia, delirium, náuseas, depresión respiratoria, retención urinaria, espasmos de la vía biliar, ilio, constipación e inmunosupresión. También su administración puede hacer que se prolongue la estadía del paciente en UCI y puede empeorar el paciente aún después del alta, ¿no? Por eso es usado como primera línea en la UCI, pero también tiene efectos pues tóxicos secundarios como cualquier medicamento, ¿no? La morfina es un analgésico que no es muy usado en en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? El inicio de este efecto analgésico al administrar la morfina es de 5 a 10 minutos, ¿no? Y luego, en este caso, de es una administración vía endovenosa y su efecto máximo se alcanza después de administrarse después de 1 a 2 horas y presenta una vía media de eliminación, o sea, que para eliminarlo a través pues, de la orina de 4 a 5 horas. En su metabolismo implica una conjugación hepática, dando lugar a la formación de metabolitos glucurónidos con una eliminación renal que se produce en 24 horas. Se puede administrar de manera intermitente, o sea, de manera venosa, en dosis de 4 miligramos, de 2 a 4 miligramos cada 1 o 2 horas en infusión continua, obviamente en bomba de infusión de 2 a 15 miligramos por hora, que en algunos casos especiales puedes infundir hasta 30 miligramos por hora. No, esos medicamentos se transfunden en bomba de infusión. El fentanilo, que es un derivado de la misma morfina, es 100 veces más potente su efecto, ¿no? Su inicio de acción es más rápido debido a que es un fármaco soluble en lípidos y de mayor presentación de la barrera hematoencefálica. Su potencial acumulación en tejidos grasos y músculos hace que el uso de la infusión continua, porque también se administra en bomba de infusión, sea prolongada y se encuentra asociado a una prolongación de su efecto sedante y depresor y deprime el centro respiratorio. En caso que haya falla renal, podría preferirse su uso en bolos aislados antes que infusión continua. La dosis es de 0,30 a 0,5 microgramos por kilo endovenoso de forma intermitente cada 0,5 a 1 hora o dosis de 0,7 a 5 microgramos por kilo por hora en infusión continua. Entonces, el fentanilo es derivado de la morfina, pero es 100 veces más potente, ¿no? Y su uso prolongado seda al paciente, pero también deprime el centro respiratorio de este paciente. El remifentanilo es un opioide utilizado en el área quirúrgica,
o en la unidad de cuidados intensivos es derivado del fentanilo de acción ultracorta con un inicio y disminución de acción muy rápida. Es de similar potencia analgésica que el fentanilo, ¿no? La farmacocinética es favorable. En este caso es vinculada al metabolismo del paciente a través de esterasas plasmáticas, por lo que resulta, en este caso, una buena opción en pacientes con disfunción renal o hepática. Se puede administrar el remifentanilo, ¿no? Y cuando tiene una potencia analgésica y efecto sedante, puede ser utilizado como droga de elección en protocolos de analgosedación, obviamente administrado en infusión continua, administrado también en bomba de infusión. Los opioides también tienen efectos secundarios, efectos tóxicos en el organismo. Pueden en- eh, permitir a la persona estar sedada, deprimir su sistema respiratorio, náuseas, vómitos, daños a nivel del ilio, estreñimiento, retención urinaria o delirio. Estos son efectos secundarios que obviamente prolongan la estadía del paciente en la UCI y empeoran los resultados del paciente, pues aún después del alta. Por eso vemos la importancia de la administración de, de estos analgésicos, pero también el efecto pues secundario, ¿no? Esos medicamentos alcanzan el objetivo que queremos, se dan a nuestro paciente, pero tiene efectos secundarios. Las benzodiazepinas, como el midazolam, en este caso, estas benzodiazepinas cubren lo que es un amplio campo de acción, dependiendo sobre los neurotransmisores que pues actúan. Tienen efecto sedante, hipnótico, inductores, son anestésicos, son anticonvulsivantes, pero son generalmente pues ansiolíticos, ¿no? Son para calmar los cuadros pues de ansiedad que presenta nuestro paciente por la larga estadía, ¿no? En la UCI. Podemos también ver que el midazolam es considerado una benzodiazepina, pues hidrosoluble. En este caso es 4 veces más potente que el mismo diazepam. Se absorbe por vía intramuscular, oral, rectal o intranasal. O sea, se absorbe por varias vías. Entonces, en este caso es manufacturado como ácido para hacerlo, pues, hidrosoluble, pero tiene un pH fisiológico que es altamente, altamente en este caso, eh, lipofílico y también atraviesa, en este caso, la barrera hematoencefálica también, accediendo de forma rápida y fácil a lo que queremos, que son los receptores benzodiazepínicos
del sistema nervioso central. Entonces vemos la importancia de las benzodiazepinas, en este caso, como es el midazolam, ¿no? El midazolam 2 tiene efecto a nivel respiratorio, a nivel hemodinámico, ¿no? A nivel respiratorio, logra disminuir el calibre de la vía aérea superior, ¿no? Debido a que el paciente pues está relajado, no hay relajación de la musculatura faríngea, de lo que es el laringoespasmo, y va a haber aumento de la resistencia al flujo, genera hipoventilación y caída en la saturación de oxígeno y va a haber pues depresión respiratoria. Estos son los efectos a nivel respiratorio de la administración del midazolam 2. A nivel hemodinámico, produce lo que es baja de presión arterial, depresión a nivel miocárdico y varía la frecuencia cardíaca y hay anomalías en lo que es un EKG, en lo que es un electrocardiograma, en la actividad del corazón, ¿no? Entonces vemos los efectos del midazolam, ¿no? A nivel respiratorio y a nivel, pues, hemodinámico, ¿no? Que a nivel respiratorio lo principal es que hay caída de saturación de oxígeno y deprime al paciente. Nivel a nivel hemodinámico, eh, produce lo que es anomalías en el EKG, si se le toma al paciente, y las variaciones en la frecuencia cardíaca. El midazolam 3 es usado como inductor en anestesia general, en este caso por vía endovenosa se administra y se utiliza en dosis de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo. Si bien este efecto no es tan rápido como en este caso el tiopental o la ketamina, en este caso el midazolam produce grados similares de acné. Al administrarse el midazolam, el paciente presentará acné. Causa, o sea, es decir, la respiración se detiene. Y si usamos el midazolam como sedación o como premedicación anestésica, se utiliza también por vía endovenosa a dosis de 0,05 a 0,08 miligramos por kilogramos. Perdón. Entonces, vemos la importancia de lo que es la administración del midazolam. La principal es como inductor de primera elección para una anestesia, pues, general, ¿no? En la selección de fármacos, ¿no? Seguimos con este grupo, encontramos en los hipnóticos el propofol, ¿no? Que es considerado, pues, un agente anestésico que tiene una acción corta con un comienzo de acción rápida. El propofol actúa en el organismo aproximadamente a los 30 segundos de haberse administrado y tiene una recuperación de la anestesia también rápida. No se administra en bolo por inducción y también en perfusión, o sea, por bomba de infusión para el mantenimiento, pues, de la anestesia, ¿no? El propofol tiene efecto
sedante, efecto hipnótico, acción agnésica y tiene efecto directo sobre los receptores del sistema nervioso central, o sea, los receptores A del GABA. Entonces, el propofol es un hipnótico de acción corta con un comienzo de acción rápido. O sea, al administrar el propofol, en este caso, eh, es a los 30 segundos de administrado, el efecto empieza a los 30 segundos de una forma, pues, en este caso, rápida. Como, cuando hablamos de los receptores del sistema nervioso central o los receptores A del GABA, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Se distribuye en las áreas del cerebro, ¿no? Alrededor del 40%. Es un aminoácido no proteico, el GABA, que se encuentra en altas concentraciones en el sistema nervioso central y su función es utilizarlo o actúa, mejor dicho, como un neurotransmisor inhibidor. El propofol a nivel hemodinámico también tiene efectos y a nivel respiratorio. Si hablamos de un a nivel hemodinámico, el gasto cardíaco se mantiene estable o también el gasto cardíaco puede disminuirse, principalmente si administramos propofol a pacientes ancianos y también disminuye la presión arterial. Si hablamos de a nivel respiratorio, deprime la ventilación, produce hipotonía en los músculos faringolaringeos, lo que favorece que al administrar el propofol causa obstrucción de las vías aéreas superiores. El propofol no tiene mucho efecto de daño a nivel renal ni a nivel hepático, ni tampoco mucho efecto o daño a nivel de lo que son eh, las glándulas pues endocrinas, ¿no? Por eso que el propofol en este caso deprime al paciente y favorece que haya obstrucción de las vías aéreas. Y si le administramos el propofol a un paciente, a un anciano, un paciente anciano, disminuye ligeramente la presión arterial. El propofol pertenece al grupo de los anestésicos generales, ¿no? Se utilizan para producir inconsciencia en operaciones quirúrgicas y también en otros procedimientos. El propofol tiene un uso práctico, ¿no? Se da al paciente que esté en ventilación mecánica, permite así acoplarlo completamente pues a la máquina, al ventilador mecánico, sedación en procedimientos diagnósticos, inducción de la anestesia general para operaciones, mantenimiento de la anestesia general, ¿no? Si es en bolos, para inducir, para iniciar una anestesia general y para mantenerla durante las horas en que el paciente está en un procedimiento o está siendo operado, para perfusión, para que continúe el paciente sedado, se administra el propofol también. Y coadyuvante en técnicas regionales. Entonces, un uso súper práctico, pertenece al grupo de sedantes, el propofol, ¿no? Recordemos que para inducir al paciente a una anestesia general es solamente administrarlo en bolos y perfusión continua va a ser para mantener el estado de anestesia general de nuestro paciente. La ketamina también es un anestésico y un analgésico disociativo. Esta ketamina logra bloquear los receptores del NMDA
uniendo a otros receptores, pues, opiáceos. La ketamina se logra emplear como sustituto o complemento en el caso de la utilización de terapia con opioides en algunos pacientes. O sea, mayormente la ketamina la vamos a utilizar en pacientes postquirúrgicos o pacientes que no toleran los opiáceos. Es muy importante saber el uso de la ketamina en pacientes postquirúrgicos o en pacientes que no toleran pues los opiáceos, ¿no? Está asociado a alucinaciones, o sea, hay cuadros de alucinaciones en pacientes que se le administra la ketamina, por lo que es aconsejable su poca su uso bajo premedicación, ¿no? O sea, se puede administrar ketamina acompañándolo con diazepam o midazolam. Esto para reducir las alucinaciones, que tiene un efecto adverso la ketamina en los pacientes. Recordemos que la ketamina se puede administrar como dosis inicial y también como infusión continua en bomba de infusión. Como dosis inicial de 0,1 a 0,5 miligramos por kilo endovenoso, seguida de lo que es, en este caso, infusión continua de 0,5 a 0,4 miligramos por kilo por hora. La ketamina logra bloquear estos receptores y es usada cuando ya el paciente no tolera la administración de opioides, entonces se da paso a la opción de utilizar ketamina. La dexmedetomidina recientemente ha sido comercializado en España y en países europeos. Este medicamento tiene efecto sedante y a la vez analgésico, pero es importante saber que no va a causar la depresión del sistema nervioso, perdón, del sistema respiratorio. Induce así a sedar al paciente, pero el paciente está sedado, pero logra abrir los ojos a la estimulación verbal, puede obedecer órdenes sencillas y cooperar a los cuidados de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, es útil administrarlo en pacientes que están con ventilador, pero que pueden ser mantenidos con niveles adecuados de sedación, evitando en este caso efectos adversos, ¿no? Por los cuales podemos decir que hay la sobresedación, excedernos de la dosis o la infrasedación. Entonces, la dexmedetomidina es usada más que todo en pacientes que están con ventilador mecánico, con ventilación mecánica y lo seda, pero también permite que colabore nuestro paciente estímulos verbales, ¿no? Y entonces apoye en colaborar para realizar los cuidados de enfermería, pues pertinentes. También tiene efectos sobre los receptores alfa 2 receptores. Es eficaz para prevenir o para controlar, en este caso, cuadros de tolerancia o cuando el paciente ya tiene abstinencia a otros medicamentos como sedantes o a otros psicotrópicos, ¿no? La dexmedetomidina se compara con otros sedantes y está asociado que tiene menor incidencia, en este caso, en cuadros de delirio, en este caso, y también es útil en la sedación durante la ventilación no invasiva, ¿no? Por ejemplo, máscara de reservorio, cánula binasal, esos son eh, dispositivos usados en la ventilación
no invasiva. En resumen, sobre la sedación en la UCI, podemos decir que en este caso, el sedante ideal que podemos utilizar es aquel que tiene efectos mínimos hemodinámicos en nuestro paciente, que no debe producir depresión respiratoria. También no debe de interactuar con otros fármacos, no debe producir metabolitos activos ni ser tóxico. Y también, pues al administrarlo, esperar que tenga una vida media corta. Ningún fármaco es considerado ideal. No tiene características, en este caso, ideales. Es muy importante como administrar los medicamentos, conocer la farmacología para adaptarlo al objetivo que nosotros deseamos obtener al administrar este fármaco, este sedante ideal a nuestro paciente, ¿no? Y adaptarlo a la condición clínica que presenta, en este caso, nuestro paciente. Entonces, el sedante ideal tiene que tener estas características, que no deprima a nuestro paciente, que no interaccione con otros medicamentos, que no sea tóxico, que tenga mínimos efectos hemodinámicos en el sistema nervioso central, a nivel renal. La pseudoanalgesia, en este caso en la UCI, es la combinación de la sedación, ¿no? Y un tratamiento para el dolor, un tratamiento analgésico adecuado de acuerdo a la necesidad del paciente en base a la calidad de la atención que le brindamos al paciente ingresado en la UCI, ¿no? Hay pseudoanalgésicos también considerados adyuvantes, como la dexmedetomidina, clodidina, los AINES, el magnesio, la gabapentina, pregabalina y las técnicas de anestesia regional. Entonces, estos fármacos son un grupo de fármacos denominados pseudoanalgésicos adyuvantes. En la sedación analgésica en la UCI, bueno, al administrar los medicamentos pseudoanalgésicos, en este caso, tiene efectos, tiene un enfoque eh, multimodal y un enfoque terapéutico que recordemos que es individual de acuerdo a la necesidad del paciente y preciso. No es necesario, en este caso, seguir eh, pues protocolos. Esto es muy importante saber, ¿no? Que es un enfoque multimodal y un enfoque terapéutico individual de acuerdo a la necesidad individual de nuestro paciente que requiera, que está hospitalizado en la UCI. En la monitorización de la sedación en la UCI, en el manejo del sensor BIS, de esta escala, en el manejo del monitor, la importancia de la monitorización de la sedación en la UCI, una vez que nuestro paciente ya esté totalmente sedado, o sea, aplicado el sedo analgésico, es muy importante
como parte del tratamiento integral de nuestro paciente crítico, principalmente si está con ventilación mecánica. Entonces, los sedantes que administramos se ajustan a las necesidades individuales del paciente, administrándolas en mínimas dosis, de acuerdo a la indicación médica, para conseguir el objetivo que nosotros tenemos trazado, que es anestesiar, ¿no? y aliviar el dolor de nuestro paciente. ¿Cuál es la profundidad de la sedación? La profundidad va a depender, uno, de las características psicológicas del paciente; dos, de la naturaleza y gravedad de su situación clínica; tres, de su evolución prevista; cuatro, de su tolerancia a las técnicas, en este caso, eh, de soporte usadas para el tratamiento. Todas esas son las características de la importancia o la profundidad de la sedación. La monitorización de la sedación, al hacerlo, al monitorizar a nuestro paciente sedado después de administrarle los pseudoanalgésicos, permite identificar y también corregir si ha habido una infrasedación, o sea, aún no se ha dosificado en dosis, se ha hecho la administración en dosis menores o en dosis superiores de sedantes que puedan influir eh, muy marcadamente de forma negativa en la evolución de nuestro paciente. Que si no hemos aplicado la dosis correcta, o sea, una dosis menor de la indicada o una dosis mayor, esto va a repercutir pues en la evolución eh, de nuestro paciente. En el control de la profundidad de la sedación puede ser la monitorización subjetiva usando las escalas de sedación, ¿no? Como la de EVA, la BPS, que hemos hablado al inicio, el método subjetivo como el BIS, que es el empleo habitual en procedimientos analgésicos. Entonces, el control de la profundidad de la sedación es eh, basado en estos puntos: la monitorización subjetiva y los métodos objetivos. En los niveles de sedación, utilizando la escala Ramsay, tiene niveles. El primero, si hay un paciente agitado, ansioso o inquieto, 1. Nivel 2, paciente cooperador, orientado y tranquilo, 2, que está despierto. 3, dormido con respuesta a órdenes, 3, despierto. 4, somnoliento con breves respuestas a la luz y el sonido, 1, dormido. 5, dormido con respuesta solo al dolor, 2, dormido. Y 6, que no tiene respuesta, y a la escala 3, que el paciente está dormido. Luego está la escala RAS, ¿no? Que también tiene puntuaciones. 4, si está combativo, o sea, si está ansioso, violento. 3, si está muy agitado, que es decir, el paciente que está de estadía en la UCI, ¿no? Y que está queriendo retirarse los catéteres o su tubo endotraqueal. 2, si es un paciente agitado, tiene movimientos frecuentes o lucha contra el respirador. 1, si está ansioso, inquieto, pero sin conducta violenta ni movimientos excesivos. No, o 0, si está alerta y tranquilo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a evaluar si está adormilado, si despierta con la voz; si está con sedación ligera, despierta la voz; tiene sedación moderada, si se mueve o abre los ojos a la llamada; la sedación profunda no responde a la voz, abre los ojos a la estimulación física; y la sedación muy profunda no hay respuesta a la estimulación física. Entonces, esta escala es muy usada también, pues, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos. En la monitorización objetiva de la sedación, es un método muy estudiado en pacientes, que es mediante el análisis biespectral o BIS. Este BIS, este método señala eh, con respecto a los parámetros de amplitud y frecuencia, el grado de coherencia y acoplamiento de sus frecuencias.
En la monitorización activa de la sedación en la UCI con respecto al sensor BIS, este es el sensor. El sensor BIS es un número que oscila entre 100, entre el paciente despierto, y 0, el paciente con silencio eléctrico cerebral. En este caso, si se encuentran los valores por debajo de 60, presentan una capacidad mínima de recuerdo, pero si las cifras están entre 40 y 60, se consideran adecuados que el paciente ahí está totalmente anestesiado durante su cirugía. En el campo anestésico, el sensor BIS ha demostrado que reduce el consumo de fármacos anestésicos, logra garantizar un despertar más rápido de nuestro paciente, disminuye los episodios de despertar durante la operación y los problemas al administrarse pues los anestésicos, ¿no? Efectos adversos como es las náuseas y los vómitos postoperatorios. Al cambio del uso del BIS en el campo anestésico, el empleo de este sensor en la sedación de pacientes críticos genera diversas opiniones. Algunos dudan de su aplicabilidad, ¿no? O sea, de la relación eficaz que existe entre la señal del BIS y la profundidad de la sedación. El BIS reproduce, en este caso, la disminución de la actividad eléctrica. ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Ya sea por sedante o anestésico que se le administra al paciente o por otra situación, ¿no? En este caso, el paciente esté con hipoxia o esté hipoglicémico y por lo tanto la actividad cerebral. Entonces, el BIS, este sensor, representa una medida directa del estado cerebral y no de la concentración, en este caso, eh, de un fármaco. El uso de este sensor con respecto a la sedación en pacientes críticos requiere, pues, lograr valorar todos los parámetros clínicos y no solo el valor numérico que arroja, eh, en este caso, el sensor BIS. Luego, este sensor BIS no sirve para la sedación inducida por ketamina, ¿no? Es importante recordar que este sensor no se utiliza cuando sedamos con ketamina. Bien, vamos a dar un break y continuamos ya. Falta poco para poder acabar.
Bien, vamos a continuar. Pero antes de ello, quiero preguntarle si tiene alguna duda, no para poder contestarles acá en el chat. Si no, continuamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? O si no, continuamos, por favor, díganme, escriban en el chat si continuamos, en todo caso. Bien, vamos a continuar. Con respecto a la monitorización de la sedación en UCI y el uso del sensor BIS, el objetivo de la sedación en la UCI busca pues el confort del paciente y disminuir la respuesta fisiológica al estrés. La sedación que se emplea tiene que ser controlada, una sedación monitorizada continuamente. Tanto la sedación en dosis bajas a pesar de lo indicado y la sobresedación influye pues negativamente en la evolución de nuestro paciente que está crítico. El objetivo de la sedación en UCI, en este caso, busca el confort del paciente y la escala RASS, que es usada en la valoración clínica, es una monitorización subjetiva cuando hay una sedación ligera. Y cuando ya hay una sedación más profunda, el uso del BIS, del sensor, es una herramienta útil, siempre en relación con el estado clínico del paciente. El objetivo, en este caso de esta sedación en la UCI, pues logra buscar que nuestro paciente esté en confort, ¿no? Disminuir el estrés que siente. Por eso que la monitorización con el sensor BIS es un método de monitorización objetiva, muy estudiado, muy extendido en pacientes críticos que tienen pues una estadía en UCI prolongada, con un estado de sedación profunda, y es una herramienta útil para la monitorización objetiva de nuestro paciente en UCI. La escala de sedación y agitación. En la sedación encontramos inquietud, incomodidad o agitación en nuestro paciente. Se seda para para disminuir el dolor, efecto adverso del delirio, puede haber abstinencia de sustancias y alteraciones fisiológicas en la sedación. Por eso que la sedación conlleva a todo eso. Es muy importante tener en cuenta para sedar a un paciente las patologías médicas que tiene, si hay antecedentes anteriores de alcoholismo o abuso, en este caso, de sustancias. También, si el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica, ha tenido anteriormente estadías en UCI o hay falta de sueño, no regula su ciclo del sueño. En la escala RASS, que es una sigla en inglés, ¿no? Sobre el estado de agitación y sedación, esta escala logra medir el estado de sedación de un paciente eh, en su estado pues más crítico, o sea, el paciente hospitalizado en UCI. Esta escala, si hablamos brevemente de su historia, fue diseñada en 1999 en el Hospital de Richmond en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Consta esta escala de 10 niveles que van desde lo que es la sedación muy profunda al estado de agitación en el paciente. Como vemos en la imagen, ¿no? Un paciente, eh, en este caso, monitorizado con infusión continua con bomba, ¿no? Acoplado a un ventilador. Lo colocan en esta posición para que no haya colapso del pulmón. Entonces, hay una expansión pulmonar. En la calificación de esta escala, 4 si es combativo, 3 si es muy agitado, 2 si es agitado, 1 si es ansioso o 0 si es tranquilo y alerta. -1 si está adormilado, -2 si está en sedación, -3 si es sedación moderada, 4 si es sedación profunda,
o 5 si es sedación profunda. Esta es la escala total con sus 10 parámetros, ¿no? La escala RASS para medir la sedación y agitación en un paciente hospitalizado en UCI, ¿no? Puntajes de más y -1, -2, -3, -4, cada uno con su denominación, descripción y exploración, pues, precisa, ¿no? De acuerdo al parámetro que van a evaluar. La escala RASS del rango 1 a 4 que mide la agitación y la ansiedad. Del rango de -3 a 0 es una sedación moderada y el paciente está consciente. De un rango de -4 a -5 es una sedación pues profunda. Entonces vemos eh, del rango 1, -3 a 0 y de -4 a 0 hay también puntajes, ¿no? Como combativo, muy agitado, agitado, ansioso, ¿no? 0 significa que está alerta y tranquilo. ¿Qué es la sedación consciente? Es cuando hay una depresión mínima del nivel de conciencia del paciente, en donde nuestro paciente logra conservar una respuesta apropiada a una estimulación verbal y táctil con mantenimiento de reflejos de la vía aérea y ventilación espontánea hemodinámicamente estable. Esa es la sedación, pues, en este caso consciente, donde hay un mínimo nivel de conciencia, no está sedado completamente nuestro paciente, donde hay respuesta a la estimulación verbal y a la estimulación táctil. Entonces, en aquel paciente que necesita una valoración más periódica del estado de conciencia que presenta, debido a que su estado es crítico, tiene una enfermedad crítica, ¿no? Puede complicarse teniendo síntomas, pues, a nivel neurológicos, ¿no? El ECASH, ¿no? Que se utiliza en analgesia, en este caso aplicado en una sedación mínima y máxima del cuidado humano, ¿no? La evolución de las pautas evalúa la evolución de las pautas de dolor, agitación y delirio, establece un confort óptimo del paciente crítico basado en una analgesia multimodal y en una mínima sedación necesaria. Tiene ajustes periódicos, proporciona el sueño, una movilización temprana, una comunicación y evita la confusión o alguna complicación a nivel psicológico. En la sedación profunda, cuando ya es excesiva, se limita al inicio de un tratamiento en UCI, porque se piensa que hay resultados peores, el paciente va a empeorar, ¿no? Proponemos este acrónimo de ECASH, que es la comodidad temprana del paciente usando la analgesia, sedantes mínimos y atención humana máxima. Entonces, este ECASH logra un temprano alivio del dolor del paciente, mantenimiento de la comodidad, sedándolo mínimamente, y esta sedación mínima va a permitir facilitar, mejor dicho, el sueño natural, la movilización temprana y un compromiso con los cuidadores y familiares. Hay una sedación a corto plazo, ¿no? Es un objetivo terapéutico, adaptativo, individualizado del tratamiento y se establece estrategias. También hay niveles de sedación, superficial y profunda. La superficial se da en un paciente despierto con fácil despertar. En cambio, la profunda es cuando hay un paciente con ventilación mecánica. La complicación de una sedación prolongada es la infrasedación, en donde hay aumento de cuadros de ansiedad, de estrés, miedo, trastornos del sueño y la tolerancia, que es dificultad para mantener un nivel completo de sedoanalgesia. Ahí se utiliza en la tolerancia dosis elevadas de sedantes y la combinación
pues de varios fármacos. En la sobredosificación está lo que es la prolongación del tiempo del ventilador mecánico, las neumonías que son muy comunes al acoplarse al ventilador mecánico, el mismo barotrauma, el aumento de la estadía prolongada en UCI, aumento de la necesidad de cuidados, dificultad para monitorizar al paciente su evolución neurológica, o sea, la reacción al sedante, aumento en la incidencia del sueño, ¿no? Paranoides, en este caso, pesadillas o alucinaciones. Puede existir el síndrome de estrés postraumático. En la deprivación está el síndrome de abstinencia, en donde encontramos cuadros de insomnio, ansiedad, agitación, cefalea, va a haber náuseas, astenia, delirium, incluso pues convulsiones. Es muy importante establecer un objetivo de la sedación, ¿no? ¿Qué sedación vamos a utilizar? ¿Una profunda o una superficial? La profunda, la retirada va a ser progresiva, evaluando pues la respuesta clínica de nuestro paciente. En cambio, una sedación superficial es retirada. Progresiva también porque tenemos que evitar pues la suspensión, en este caso brusca. Es muy importante monitorizar el grado de sedación y analgesia mediante las escalas RAS, Ramsay, que ya hemos mencionado, ¿no? Y las escalas de analgesia, la escala visual analógica, visual numérica, ¿no? Y la valoración objetiva utilizando el sensor BIS. Recordemos que la monitorización en grado de sedación y analgesia nos va a permitir disminuir el tiempo de ventilación mecánica y una infección nosocomial de las llamadas neumonías intrahospitalarias. Es muy importante establecer una estrategia de sedación con ventanas diarias. ¿A qué se llama? A la sedación prolongada, ¿no? Que reduce el tiempo de la ventilación mecánica, la estadía del paciente en UCI. La sedación secuencial, que es la sedación a un corto plazo, que sustituye sedantes fuertes, se podría decir, por otros que tienen vida más corta. Útil si pretendemos ya lograr despertar a nuestro paciente, irlo destetando poco a poco del ventilador mecánico. La sedación dinámica también se adapta a la sedación en función del estado del paciente, facilita la conexión del paciente con el medio. Es útil cuando evaluamos el estado neurológico del paciente. La analgosedación es una analgesia primero, trata efectos reversibles en cuadros de agitación, disminuye el tiempo conectado del ventilador mecánico y la estancia prolongada en UCI y es mayor confortabilidad para nuestro paciente. Cuidados especiales en el paciente ventilado, ¿no? Vamos a ver lo que es la interpretación de las gráficas en el ventilador mecánico, que tiene como objetivo que una de las funciones del ventilador mecánico es monitorizar a nuestro paciente. Vamos a monitorizar las propiedades mecánicas, que es importante para el diagnóstico y pronóstico de nuestro paciente, optimizar las estrategias, evaluar las respuestas. Y también evaluar lo que es el, el curso del Wanning o llamado proceso gradual, mediante el cual el paciente va a lograr recuperar progresivamente sus funciones hasta que pueda ya destetarse del ventilador y empezar a ventilar por sí mismo. ¿Qué vamos a monitorizar? Los gráficos como el flujo, presión, volumen, tiempo, presiones como pico,
meseta, P y el auto P. La ecuación del movimiento se dice que la ventilación es el desplazamiento del volumen de aire que es sometido, perdón, a una elasticidad en el cual circula a una velocidad determinada por la resistencia de unos conductos, que es un método de ventilación mecánica. Es un patrón predeterminado de la interacción paciente-ventilador mecánico. Estos son los gráficos que muestran al BCM, que es el volumen corpuscular medio, ¿no? Mide el tamaño y el PCB, que en este caso es la presión de control, que se refiere en este caso a los disparos que son gatillados por tiempo o por el paciente cuando se encuentra acoplado en modo asistido. También es llamado presión de asistencia, que es limitado por la presión inspiratoria y ciclado por tiempo, el tiempo inspiratorio. Esta es la curva, presión-tiempo. La curva es un bucle que se abre en la inspiración y se cierra con el nivel de la expiración. Esta es la curva flujo-tiempo, que también es un bucle. Y esta es la resistencia expiratoria, que es la resistencia friccional que oponen las vías aéreas al flujo de gas circulante, siendo la presión necesaria para generar un flujo de gas a través de las vías aéreas. Luego tenemos el tiempo expiratorio insuficiente, ¿no? Que recordemos que el tiempo expiratorio es la fracción de tiempo que se dedica a la inspiración y a la expiración en cada ciclo respiratorio. Y luego tenemos la curva volumen versus tiempo, en donde se va a distinguir pues dos fases. La primera, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Luego la curva volumen versus tiempo, en donde hay una fuga o atrapamiento pues del aire. El asa, flujo, volumen, donde se distinguen fases. La fase inspiratoria, la fase expiratoria, el inicio de la expiración, el inicio de la inspiración y el atrapamiento aéreo, que es cuando el ciclo termina en el lado negativo del eje del flujo. Esta es el asa flujo-volumen, que es la detección de secreciones en la vía aérea. El asa presión-volumen y la sobredistensión, que nos dice que en la ventilación controlada por volumen, cuando el pulmón está generando más presión para conseguir volúmenes que hemos determinado como fijo y las propiedades elásticas lo van a limitar para alcanzar dicho volumen. Luego tenemos la fuga de aire, ¿no? La cuidadosa inspección de estas ondas de flujo, perdón, de presión y volumen en la interficie gráfica de los ventiladores actuales permiten obtener una gran cantidad de información con la que podemos determinar el estado del sistema respiratorio y aplicar pues tratamientos. En la aspiración de secreciones bronquiales existen pues dos técnicas, abierta y una técnica cerrada, o mejor dicho, un circuito abierto y un circuito cerrado. La secreción bronquial en enfermedades alteran el mecanismo de la tos, características del moco, de la función mucociliar y defectos estructurales, pues, de la vía aérea. La ventilación mecánica se asocia cuando hay una disfunción del sistema mucociliar, cuando hay aparición de secreciones espesas, atelectasia, que es el colapso del pulmón, reducción de la capacidad residual funcional y neumonía. La aspiración de secreciones en pacientes entubados
es cuando se extrae secreciones del árbol bronquial a través de la nariz, la boca, ¿no? O del tubo endotraqueal usando una técnica estéril. En la aspiración orofaringea y nasofaringea se logra eliminar aspiraciones, se logra mediante la aspiración eliminar secreciones a nivel de boca, nariz y faringe. En la aspiración traqueal por tubo o cánula de traqueostomía se elimina secreciones aspirando a través de una vía aérea artificial que es el tubo. El objetivo de esta aspiración de secreción es mantener permeables las vías aéreas, fortalecer la ventilación respiratoria, prevenir infecciones y afectaciones ocasionadas por el acúmulo de secreciones. Está indicado en trastornos neuromusculares, en secreciones abundantes, pérdida del reflejo de oxígeno. ¿Se puede complicar un paciente al aspirarlo? Sí. Hipoxemia, atelectasia, broncoespasmo, arritmias. Existe, como les digo, dos métodos o dos circuitos, abierto o cerrado. El abierto es la aspiración que se realiza al desconectar el circuito y se utilizan sondas de aspiración de diversos números. Se utiliza aspirador recipiente para colectar secreción, las ondas Nelaton, tubo de aspiración, guantes, ambuco reservorio que tenga una fuente de oxígeno conectado, jeringa de 10, suero fisiológico. Se prepara, aumenta la concentración de oxígeno al 100% de 3 a 5 minutos. Se ajusta el regulador de la aspiración, se conecta la sonda Nelaton al aspirador con la parte distal del tubo. Se explica el procedimiento al paciente, no es necesario saber que el procedimiento alivia los problemas respiratorios. Mm. Se logra, en este caso, proporcionar la higiene de manos y seguir procesando y seguir el procesamiento adecuado para el control. En la fundamentación, en este caso, es la vigilancia epidemiológica y la aplicación de medidas de vigilancia, prevención, control y seguimiento de infecciones. Si no está contraindicado, poner al paciente en posición semi-Fowler. Esta posición favorece la respiración. Recordemos que la respiración oxigena los pulmones, contrarresta los efectos hipotóxicos de la aspiración e induce la tos. Y la tos nos va a ayudar a ablandar y movilizar las secreciones. Es necesario preparar el equipo para un sistema abierto, ¿no? Abrir el material, verter suero salino, ponerse gafas, mascarillas, ponerse los guantes, sujetar el catéter con la mano dominante y con el otra al conector, con la mano no dominante y conectar la sonda de aspiración. Lavar y lubricar el catéter usando la mano dominante, poner la punta del catéter en solución estéril, usando el pulgar de la mano no dominante, ocluir el control de la aspiración y aspirar una pequeña cantidad de solución estéril a través del catéter. Si el paciente presenta muchas secreciones, no hiperventilar con un reanimador. Introducir el catéter rápidamente pero suave sin aspirar. No se aspira durante la inserción del catéter para prevenir tisulares, traumatismos tisulares y pérdida de oxígeno. La aspiración se aspira durante 5 a 10 segundos, se rota el catéter, o sea, lo vamos a girar, retirar y liberar la aspiración, hiperventilar al paciente y volver a aspirar si es necesario. Tenemos que evaluar la oxigenación y repetir la aspiración. Dejar de 2 a 3 minutos con el oxígeno, desechar todos los insumos, guardar los equipos, lavarse las manos y comprobar que la configuración del ventilador y el oxígeno esté óptimo. Con la técnica cerrada, es en pacientes que están sometidos a un ventilador en la que no se precisa desconectarlo. La ventaja es que minimiza la interrupción de la ventilación, mantiene la oxigenación y el PEP durante la aspiración y protege al paciente de contaminarse con secreciones, al personal, perdón, de contaminarse con secreciones del paciente. Está indicado en presencia de estertores a nivel traqueal,
en pacientes con ventilador mecánico que están en modo control volumen, en modo control presión. El diámetro de la sonda de aspiración no excede la mitad del diámetro del tubo endotraqueal. Se explica el procedimiento el higiene de manos, posición semi-Fowler. Se prepara el equipo para un sistema abierto, se abre el material, se vierte suero fisiológico en un frasco estéril, se carga de forma séptica en una jeringa 20 cc, se coloca el EPP como gafa, mascarilla, mandilón y se calzan los guantes. Se utiliza una técnica aséptica, se conecta el catéter de aspiración cerrada al circuito, extrayendo el adaptador giratorio y colocando el sistema del catéter cerrado en el tubo endotraqueal. Se aspira presionando, se gira la válvula de control hasta la posición de cerrado. En el orificio de irrigación, colocar la jeringa de 20 mililitros con suero fisiológico. Volver a evaluar la oxigenación y repetir la aspiración. Dejar de 2 a 3 minutos con el oxígeno según proceden transpiraciones cuando sea posible. Mm. Desechar equipos y garantizar la disponibilidad del tubo. Bueno, eso es todo. Quiero preguntarles si hay alguna duda, si no damos por finalizado la clase. Bueno, agradecerles a cada uno por su asistencia el día de hoy. Que tengan buenas noches.